Contemplar desde abajo una montaña, imaginarse allá arriba, en todo lo alto, observando el mundo desde una perspectiva diferente. ¿Cómo llegar hasta ahí? Siguiendo un camino. ¿Pero cuál? El camino de los vagabundos del Dharma. Nacido en Massachusetts y de ascendencia franco-canadiense, Jean-Louis Le Bris de Kerouac es reconocido a día de hoy como el autor más importante de la generación Beat, título del que llegó a renegar en sus últimos años de vida. Se dedicó a diversos oficios, tales como recolector de algodón o incluso bombero, hasta que en 1944, a sus 22 años de edad, recaló en Nueva York y se introdujo en un mundo místico y exuberante. Hablamos de los clubes de jazz nocturnos, entre copas, drogas, sexo, poesía y música, experiencias y tiempos que compartió con algunos de los autores más importantes y relevantes después de él, de la llamada generación Beat. Esta generación en realidad no fue más que una respuesta ante las circunstancias tanto sociales como espirituales de la época. Una oposición frente al materialismo económico, al puritanismo estadounidense o incluso a las estructuras convencionales de la sociedad del momento. Entonces, publicó On the Road, su primera novela, y ya a finales de los años 50, con la que se dio a conocer en todo el país y con la que además cosechó una fama y prestigio que nunca después volvería a ostentar. Well, a lot of people have asked me why did I write that book or any book. All the stories I wrote were true, because I believed in what I saw. En esa primera novela perseguía plasmar en letras experiencias que él mismo había vivido y consideraba reales. Rápidamente se consolidó la leyenda, o más bien el poético mito, alrededor de una figura de un hombre que era capaz de escribir con completa honestidad, dando rienda suelta a sus pulsiones más profundas, a sus pulsiones carnales y espirituales. Jack, got a couple of square questions, but I think the answers will be interesting. How long did it take you to write On the Road? 3 weeks. How many? 3 weeks. 3 weeks. Jeez, that's amazing. How long were you on the road itself? 7 years. En tan solo 3 semanas logró traer al mundo, en letras, las experiencias acumuladas a lo largo de 7 años. Y esa fue la principal prueba de una verdadera honestidad. En la década de los 50, en Estados Unidos, florecieron una serie de escritores que compartían una misma crisis espiritual y a su vez compartían las desesperadas recurrencias para poder aplacar la angustia. De hecho, Kerouac se relacionó con gran parte de ellos, incluso compartió con algunos su largo viaje que describiría en On the Road. Formaron una suerte de grupo social en el que poder compartir sus inquietudes artísticas, filosóficas y espirituales. Un grupo social en el que muchos descubrieron fascinados un camino que seguir. Un camino milenario que hasta entonces había sido ignorado. Era completamente desconocido. El budismo. Este fue adoptado por buena parte de la generación Beat y evidentemente no solo influyó en el estilo y en las tendencias filosóficas de estos intelectuales, sino que además sirvió como preámbulo para lo que más adelante conoceríamos como el movimiento hippie. Influyó a artistas no solo como los Beatles, sino incluso a Jim Morrison. Voy a colocar a Jim Morrison aquí para que pues ya se quede viéndose y tal. Recibieron el nombre de generación Beat, aunque bueno, realmente fue adoptado por el propio Kerouac. Este término entonces estaba relacionado con una especie de gran cansancio espiritual, aunque el franco-canadiense lo entendió en un sentido mucho más amplio. Pulso rítmico, golpe, abatido, exhausto, cadencia del verso, trayecto deshonesto e incluso beatitud. Un cúmulo de profundas emociones, de sensaciones, que quiso resumir o sintetizar en raíz, alma y beatitud. Es así como nació un nuevo movimiento cultural y literario, caracterizado por experimentar a través de las drogas, la libertad sexual y la aproximación a la religión oriental. Pues como he indicado ya anteriormente, esto era una confrontación, una respuesta contra el formalismo de principios del siglo XX. Pulsiones reprimidas, repressed beats, gestionadas, en el caso de Kerouac, a través del budismo y la peregrinación. Saltando a un mercancías que iba a Los Ángeles,
Un mediodía de finales de septiembre de 1955, me instalé en un furgón y, tumbado con mi bolsa del ejército bajo la cabeza y las piernas cruzadas, contemplé las nubes mientras rodábamos hacia el norte, a Santa Bárbara. Así es como comienza Los Vagabundos del Dharma. Y desde un inicio nos deja bastante claro que la historia se va a desarrollar a través de un viaje que va a recorrer buena parte de la geografía estadounidense y una fracción de la mexicana. Un viaje que tendrá muchas paradas, pero que sobre todo no tiene un destino definido, no tiene una coherencia. Durante mi lectura, la verdad es que no llegué a deducir cuál sería la meta final de este recorrido hasta bien entrada la historia. Y esta es una decisión muy importante, porque Kerouac no cree en un destino preestablecido, un destino que sea sólido y que sea muy definido. Que esté muy definido. Tampoco cree en una realidad fluida, sino que más bien cree una multiplicidad de caminos a recorrer y sufrir, porque según el propio autor, la existencia es sufrimiento. En un inicio, el protagonista mantiene un carácter puro, en el sentido religioso de la palabra, devotamente vivo y admirador de la fe que un ser humano puede llegar a cultivar. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando se encuentra con un vagabundo, al principio de la historia, y este le enseña un papelito en el que tenía escrita una oración de Santa Teresita. ¿Dónde consiguió eso?, le pregunté. Bueno, lo recorté de una revista hace un par de años, en Los Ángeles. Siempre lo llevo conmigo. ¿Y se sienta en los furgones y lo lee? Casi todos los días. La perspectiva más casta e idealista de un joven que se adentra en un atractivo y misterioso mundo, una alternativa exótica y en apariencia natural frente a una realidad de disgusto. Durante el indefinido viaje, tanto físico como existencial, el protagonista desarrolla y profundiza más en su propia espiritualidad, evoluciona su perspectiva personal de los acontecimientos, y esto es importante no interpretarlo como una progresión positiva. En un momento dado, conoce a los llamados vagabundos del Dharma, y al ensalzado Jaffe Ryder, el que sería su maestro espiritual, un profeta, un poeta, un maestro, un artista, un fiestero y sobre todo, un senderista. Esta importante figura determinaría el final del desarrollo espiritual de nuestro protagonista, además de también determinar, junto con él, cuál sería el último destino, el último estadio de esta ruta de peregrinaje, el Monte Desesperación. Jaffe Ryder muestra otra realidad budista, otra forma de interpretar, vivir y practicar las enseñanzas espirituales, que seguramente generará opiniones enfrentadas entre los lectores. Bueno, seguramente genera, porque yo mismo he sido consciente de esa división de opiniones. El caso es que este personaje no lo voy a tratar en demasiada profundidad, porque considero que es mucho más interesante y divertido experimentarlo en la lectura que en este breve vídeo. Lo que sí no puedo evitar es destacar su aspecto quizás fundamental, o uno de sus aspectos fundamentales, que es la gran pasión que siente por la tierra, por los senderos que él recorre equipado tan solo con una cazuela, un tenedor y un par de botas. Esta no es la única ruta de senderismo que encontramos en la historia, pero sí que es la más dura. Días y días perdidos en una montaña amenazadora, escarpada, llena de peligros, una material metáfora de lo que es la vida para los vagabundos del Dharma. Sufrimiento que es aceptado y disfrutado. Sufrimiento al que el protagonista es expuesto y ahora debe gestionar. Un punto de inflexión en la espiritualidad del protagonista. Ahora convergen sus padecimientos, convergen sus contradicciones y deberá reorganizar su pensamiento. Esta es la lectura contemplativa de un binomio, las ciudades y la naturaleza. Las ciudades, entendidas como calles, casas sucias, tiendas y sexo, y la naturaleza, entendida como un acorde eternamente extendido y mágicamente armónico. Las montañas, los desiertos, los altos pinos y comidas tan sencillas como suficientes. Curiosamente, esta lectura ha sido como realmente participar en la peregrinación al Monte Desesperación, un viaje que prosigues, sin un destino bastante claro, siguiendo pulsiones irregulares, y que en ocasiones es tan bello como bastante sufrido. No fue hasta semanas después de haber terminado esta novela que llegué a interiorizar realmente las emociones que pretendía transmitir Kerouac, y la verdad es que esa sensación tardía ha sido bella, ha sido muy bella.
aunque desgraciadamente esta no es una obra que roce la perfección. De otros tantos errores me gustaría resaltar sobre todo la contradicción del título y las expectativas sin cumplir. Se llama Vagabundos del Dharma, pero considero que quizás tenga demasiado de vagabundos y muy poco de Dharma. No vamos a encontrar explicaciones budistas, ni siquiera una introducción al pensamiento budista en Occidente, ni tampoco una profunda reflexión acerca de los recovecos de la espiritualidad. Esta es la historia de personas perdidas y poéticas. Esta es la historia de personas que han alcanzado la cima de la montaña y que ahora mismo están allí arriba, en todo lo alto. Pero quizás al final no sean más que montañas.